The United States of America has more nuclear weapons than any other country. This was accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office, where I rebuilt the military. Because of the tremendous destructive power, I hated to do it having to do with nuclear weapons, but I really had no choice. Russia is second in line and China is a distant third, but will be even within 5 years. Because of other countries' testing programs, I've instructed the Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter. Alerta nuclear. Trump revive las pruebas nucleares y con ello revive viejos fantasmas de la humanidad. ¿Acaso será un síntoma de la era del posliberalismo? Pues como pudieron ser testigos, Trump anunció el comienzo inmediato de las pruebas nucleares estadounidenses. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos cuenta con más armas nucleares que cualquier otro país en el mundo. ¿Les parece correcto o apropiado que un presidente de una de las potencias nucleares haga este tipo de comentarios, como cuando dijo que podría destruir el planeta 150 veces con tantas bombas nucleares que tiene Estados Unidos? We have more nuclear weapons than any other country. We have enough nuclear weapons to blow up the world 150 times. Y pues como observaron, confirmó que las pruebas iniciarán de forma inmediata, ¿no? Dijo, debido a los programas de prueba de otros países, de Rusia, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato, declaró Trump. Y bueno, cuando menciona debido a los programas de pruebas de otros países, obvio se refiere a Rusia, ¿no? He ordenado al Departamento de Guerra, aunque Rusia no ha hecho pruebas con ojivas nucleares, solo misiles que pueden portar ojivas nucleares. Dijo, he ordenado al Departamento de Guerra que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. Y bueno, ya lo he mencionado en el video anterior que no es lo mismo que Rusia haga pruebas nucleares que Estados Unidos, porque ¿quién históricamente ha sido capaz de utilizarlas, no? De que marca una escalada nuclear, la marca, porque estamos regresando a ciertas posiciones históricas, ¿no? En la que los países, ya lo había mencionado en otro video, los países están comenzando a desacatar ciertos tratados nucleares que mantenían todo en orden o controlado, y ahora ya las potencias nucleares están prácticamente haciendo lo que quieren. Pero bueno, también es verdad que Washington está tratando de contrarrestar la atención mediática alrededor del éxito del ensayo del Буревестник. Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Hizo pruebas también con el misil estadounidense Minuteman III, que es capaz de cargar una ojiva nuclear, pero este misil y este proyecto es desde hace 50 años. Ya vimos en el video pasado como un senador reconoció que Rusia y China están adelante de Estados Unidos en la modernización de sus armas nucleares y sus sistemas nucleares. Pero bueno, las pruebas de Estados Unidos se realizaron desde la base de Vandenberg en California. Se afirma que el misil recorrió aproximadamente 4.200 millas y alcanzó el atolón
Kwajalein en las Islas Marshall, según el comunicado de prensa. La prueba tuvo un carácter de entrenamiento confirmando la confiabilidad, preparación y precisión del arma. Cabe mencionar que el misil Minuteman III es bastante antiguo, como les menciono. Fue adoptado para servicio en 1970 y ha sido actualizado múltiples veces, manteniéndose como uno de los misiles más producidos en la historia. Su alcance máximo declarado es de 14,000 kilómetros. Pero bueno, es verdad que cuando dice Trump que Putin y Rusia u otros países están haciendo pruebas nucleares, pues no sabe tal vez realmente lo que se refiere, porque las pruebas que ha hecho Rusia y Putin han sido sin cargar los misiles con ojivas nucleares. Como que se confundió, según el vicepresidente del Consejo de Seguridad Dmitry Medvedev, dijo que nadie sabe qué quiso decir Trump, como podrán ver en la imagen, con pruebas nucleares. Probablemente ni él mismo lo sabe, pero él es el presidente de los Estados Unidos y las consecuencias de tales palabras son inevitables. Rusia se verá obligada a evaluar la conveniencia de realizar pruebas nucleares completas por sí misma. Bueno, ya saben que el Kremlin se toma todo en serio, ¿no? Y de hecho Putin habló sobre las pruebas nucleares de Estados Unidos que está planeando Trump, y de hecho calificó la situación en torno a la declaración de Trump sobre las pruebas nucleares como un problema serio. Ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y al Ministerio de Defensa ruso, a los servicios de inteligencia y a las agencias civiles que presentan propuestas sobre la posibilidad de prepararse para las pruebas de armas nucleares. Moscú siempre se ha adherido estrictamente y sigue adhiriéndose al tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, dijo Putin, pero consideró que es apropiado comenzar inmediatamente con los preparativos para las pruebas nucleares a gran escala, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov. Estados Unidos está aumentando activamente su armamento ofensivo estratégico y se está retirando continuamente del acuerdo de estabilidad estratégica, evaluó Belousov. Belousov propuso a Putin que los preparativos para las pruebas nucleares comiencen sin demora en el archipiélago de Nueva Tierra. Belousov dijo que Estados Unidos realizó en octubre un ejercicio de ataque preventivo nuclear con misiles contra Rusia. También mencionó que el país norteamericano planea desplegar misiles en Europa y en la región Asia-Pacífico, que tendrán un tiempo de vuelo desde Alemania hasta el centro de Rusia de 6 a 7 minutos, dijo el Ministerio Ruso de Defensa. El programa estadounidense Cúpula de Oro prevé tanto la intercepción como la destrucción de misiles de Rusia y China antes de su lanzamiento, declaró Belousov. Agregó que Estados Unidos está trabajando en la creación de un nuevo misil intercontinental con un alcance de 13,000 kilómetros y una nueva cabeza nuclear. El director del FSB, Alexander Bortnikov, solicitó a Putin que dé tiempo al servicio de inteligencia para resolver la situación relacionada con las intenciones de Estados Unidos de realizar pruebas nucleares. Por su parte, Peskov también mencionó que la triada nuclear de Rusia ha sido renovada, le advirtió a Trump. También mencionó que no se planea una conversación entre Putin y Trump en el futuro cercano y que Rusia no participa en la carrera armamentista. La posición del presidente no admite interpretaciones dobles. Rusia está comprometida con las obligaciones del Tratado de Reducción de Armas Estratégicos START, mencionó Peskov, y también señaló que los estadounidenses le advirtieron a Rusia sobre el lanzamiento del misil balístico intercontinental Minuteman III. Lo principal fue sobre los misiles Dark Eagle que Estados Unidos planea desplegar en Europa, que podrían alcanzar el centro de Rusia en 6 o 7 minutos, lo que mencionó Belousov. También mencionó Putin que Estados Unidos está aumentando activamente sus armas estratégicas ofensivas y está saliendo progresivamente de los tratados de estabilidad estratégica, que también informó Belousov. Y Estados Unidos planea la creación de un nuevo misil intercontinental, pero también un submarino estratégico y la reactivación de lanzaderas, informó Belousov también. Pero bueno, recordemos cuándo fue el último ensayo nuclear de Rusia en su campo de pruebas de Nueva Zembla, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1990, ¿no? Plena Guerra Fría. Estamos regresando a ese punto de la Guerra Fría, qué jodido, ¿no? Se realizó en un túnel subterráneo en la zona de Matochkin Shar y marcó la etapa final del programa nuclear soviético. Es parte de la historia oscura de la humanidad para mí todo esto. La potencia de aquella explosión se estima en aproximadamente 70 kilotones, aunque los datos exactos permanecen clasificados. En total, durante el funcionamiento del campo de pruebas en Nueva Zembla,
se realizaron 132 ensayos nucleares que representan alrededor del 94% de la potencia total acumulada de todas las explosiones nucleares soviéticas. Después de esa prueba se declaró una moratoria y desde entonces en Nueva Zembla solo se han realizado investigaciones no nucleares y trabajos de mantenimiento de la infraestructura. Bueno, y para todos los liberales que creen que les estoy mintiendo cuando digo que Rusia y China tienen ya una superioridad militar, están cada vez más aventajados que Estados Unidos, incluso y que toda Europa, que Occidente en general, ¿no? Incluso el periódico Le Monde de la France dijo que Rusia tiene una ventaja decisiva en masa, potencia de fuego y capacidades de movilización frente a Europa. La publicación cita a muchos expertos en el tema. Uno de ellos señaló que el punto fuerte de Rusia es el ámbito aéreo y terrestre y las fuerzas terrestres superan a las fuerzas de Europa. Además, Rusia tiene una ventaja decisiva en términos de masa, potencia de fuego y potencial de movilización. Moscú, que desde 2022 ha movilizado parte de su economía, ha logrado aumentar la producción de misiles de crucero, misiles balísticos como el Iskander y el X-101 necesarios para realizar ataques profundos en Ucrania, especialmente en instalaciones energéticas y ferroviarias vitales, señala el interlocutor de la publicación. Otro experto dijo: en 3 años y medio la industria de defensa europea no ha hecho lo que debía hacer. Hay una preparación insuficiente para la guerra, pero debemos hablar no solo de negación, sino también de grandes dificultades en la implementación de políticas, en parte debido a la estructura de la Unión Europea compuesta por 27 países. Bueno, como podrán ver en la imagen, aquí hay algo raro porque Trump había sido reacio de colocar en la NASA a Jared Isaacman, al gran amigo de Elon Musk, que pues muy probablemente va a generar un conflicto de intereses y le va a dar contratos a las compañías de Elon Musk, pero parece ser que ya dio su brazo a torcer y lo acaba de nominar, ¿no? Como pueden ver en la publicación. Entonces yo me pregunto, ¿habrá sido extorsionado, obligado o negoció algo? ¿Qué le habrá dado a cambio Elon Musk? Y es que en verdad el proyecto trumpista es realmente va en contra del propio liberalismo, de todas las falsedades que siempre ha manifestado el liberalismo, ¿no? Que ha sostenido falsamente, pero que por lo menos simulaban estas ideas falsas de libre comercio y de libertad individual, democracia, etcétera. Pues ya saben que Trump también está ya mirando hacia África, hacia Nigeria, con el pretexto de los terroristas que quién sabe quién los subsidia y los subvenciona y les entrega armas. Pues con los cristianos que están asesinando en Nigeria, Trump ya quiere también ir hacia allá a tomar acciones en África. We're going to do things to Nigeria that Nigeria is not going to be happy about, and may very well go into that now disgraced country, guns a-blazing, hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet. Pero también contra Sudáfrica, ¿no? Como verán el video, dice que Sudáfrica ya no debería de permanecer en el G20. Tenemos una reunión en el G20 en Sudáfrica, ya ni siquiera debería estar en el G20 porque lo que ha pasado allí es terrible. No voy a representar a nuestro país allí, debería de estar ahí, afirmó el presidente Donald Trump en el Foro Empresarial de Estados Unidos en Miami. I mean, if you take a look at what's going on in parts of South Africa, look at South Africa, what's going on. Look at South America, what's going on. You know, I'm not going to, we have a G20 meeting in South Africa. South Africa shouldn't even be in the Gs anymore because what's happened there is bad. I'm not going. I told them I'm not going. I'm not going to represent our country there. It shouldn't be there. Take a look at what's happening in different parts of South America. Take a look at what's happening in different parts of the world. La ciudad sudafricana de Johannesburgo acogerá del 20 al 24 de noviembre próximo la cumbre del Grupo de los 20, G20, que reúne a las principales economías desarrolladas y emergentes. Sudáfrica, como es del BRICS, ¿ya entienden? Las tensiones entre Trump y el gobierno de Sudáfrica, presidido por Cyril Ramaphosa, llegaron a un punto de confrontación diplomática abierta a partir de acusaciones del mandatario norteamericano sobre un presunto genocidio silencioso contra agricultores blancos en Sudáfrica, pero realmente es porque está tirada hacia el BRICS.
Como podrán ver, Trump a veces es muy bipolar, pero también muy franco. Y en el video pueden ver que resumió décadas de la política exterior de Estados Unidos. Dijo: nos quedaremos en el país durante 15 años, simplemente bombardear a todos sin piedad, hacer que todos sean miserables, las guerras que nunca terminan, dijo Trump, admitiendo lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Sin embargo, está listo para mantener viva esta tradición de guerras eternas, ahora con amenazas contra Venezuela, México, Colombia, Nigeria, Sudáfrica. Entonces, en cierta forma, critica a veces a sus antecesores, pero él replica lo mismo, solo que servido en copa nueva. We don't lose wars. Sometimes we don't fight to win. You know, we'll stay around the country for 15 years, just bomb the hell out of everybody, make everybody miserable. Nobody knows why we're there, you know, the wars that never end. Pero bueno, aquí les traigo en exclusiva una nota de Alexander Dugin, en donde habla sobre cómo el liberalismo está muriendo, lo que yo vengo hablándoles en la página y es fácil de comprobar. Llevo desde hace años mencionándoles que para mí, incluso a los liberales en las discusiones, que para mí el liberalismo murió hace por lo menos desde el siglo pasado. Y él también, Alexander Dugin, quien es considerado el ideólogo del Kremlin más importante, ¿no? Un filósofo muy preparado. Hombre, es un ideólogo tan temido por Occidente y Estados Unidos que ya intentaron matarlo y que por desgracia quien iba en el auto donde colocaron una bomba para asesinarlo fue su hija Alexandra Dugin. Pues bueno, él también cree lo que yo les vengo hablando desde hace tiempo en la página, ¿no? De que el liberalismo había sido, y aquí lo cito su artículo que hizo, el liberalismo había sido una ideología desde el principio, no era tan dogmático como el marxismo, pero era menos filosófico, elegante y refinado. Ideológicamente se oponía al marxismo y al fascismo, no solo emprendiendo una guerra tecnológica por la supervivencia, sino también defendiendo su derecho a monopolizar su propia imagen del futuro. Mientras las otras ideologías competidoras estaban vivas, el liberalismo continuó y se fortaleció, precisamente como ideología, un conjunto de ideas, puntos de vista y proyectos típicos de un sujeto histórico. Cada una de las tres teorías políticas tenía su propio sujeto: el comunismo, la clase, el fascismo, el Estado, en el caso de Mussolini, o en el caso de Hitler, la raza. En el caso del liberalismo era el individuo, liberado de todas las formas de identidad colectiva y de cualquier pertenencia. Mientras que la lucha ideológica tenía oponentes formales, naciones y sociedades enteras, al menos teóricamente, podían elegir su sujeto de preferencia, ya sea la clase, el racismo o el estatismo. La victoria del liberalismo resolvió esta cuestión. El individuo se convirtió en el sujeto normativo dentro del marco de toda la humanidad. Es en este punto donde surge el fenómeno de la globalización, se da a conocer el modelo de una sociedad postindustrial y comienza la era postmoderna. A partir de ahora, el sujeto individual ya no es el resultado de una elección, sino una especie de dado obligatorio. El hombre se libera de su pertenencia y de las identidades colectivas, y la ideología de los derechos humanos se convierte en ampliamente aceptada. Al menos en teoría ya es prácticamente obligatoria. Una humanidad bajo el liberalismo formada por individuos se siente naturalmente atraída hacia la universalidad y busca volverse global y unificada. Así nacen los proyectos del Estado mundial, la gobernanza global y el gobierno mundial, el nuevo orden mundial. El globalismo, un nuevo nivel de desarrollo tecnológico, hace posible lograr la independencia de la estructuración de clases de las sociedades industriales, es decir, postindustriales. Los valores del racionalismo, cientificismo y positivismo son reconocidos como formas veladas de políticas represivas y totalitarias. Al mismo tiempo, esto va acompañado de una glorificación paralela de la libertad completa y la independencia del individuo frente a cualquier tipo de factor limitante, incluyendo la razón, la moral, la identidad, sociedad étnica, incluso de género, las disciplinas, etc. Esta es la condición de la posmodernidad en esta etapa. El liberalismo deja de ser la primera teoría política y se convierte en la única práctica pospolítica. Llega el fin de la historia de Fukuyama. La economía en forma de mercado capitalista global reemplaza a la política y los estados y las naciones se disuelven en el crisol de la globalización mundial. Habiendo triunfado, el liberalismo desaparece y se transforma en una entidad diferente.
en el postliberalismo. Entonces, en esta frase creo que se resume mucho el proyecto trumpista, ¿no? Cuando dice, llega el fin de la historia de Fukuyama, la economía en forma del mercado capitalista global reemplaza la política. ¿Y Trump qué es? Incluso es muy representativo, es un plutócrata, ¿no? Y menciona, y los estados y las naciones se disuelven en el crisol de la globalización mundial. A Venezuela lo quiere disolver Trump en esta globalización occidental y a México también lo quiere disolver en su crisol de la globalización occidental. Es el postliberalismo. ¿Cierto? Como una nota extra les quiero dejar aquí el video y que busquen el canal, ¿no? de Candace Owens en YouTube o donde puedan. Siempre tiene cosas interesantes. Ella mencionó que 12 teléfonos móviles registrados en Israel estaban activos en la Universidad del Valle de Utah el día del asesinato de Charlie Kirk. Este conocimiento ha asustado a los principales funcionarios estadounidenses, dijo Candace Owens. Según la comentarista, el director del FBI, Kash Patel, la Agencia de Seguridad Nacional y personas en la actual administración de Estados Unidos, todos ellos lo saben. ¿Quién mató a Charlie Kirk? Entonces, posiblemente. Ladies and gentlemen, there were, for whatever reason, 12 Israeli cell phones on the ground at Utah Valley University the day that Charlie Kirk was assassinated. This has completely spooked the people that are very high up in government. Now, to be clear, I don't mean that there were 12 VPNs that were switched and routed through Israel on that day. I mean that there were 12 personal cell phone accounts that were opened in Israel, okay? Like you go into Verizon in Tennessee or in Connecticut and you open your phone. I am saying that they opened their phones in Israel, those accounts in Israel, and they were on the ground on September 10th at Utah Valley University when Charlie was shot. Now, the NSA knows this. Kash Patel knows this. People in the current administration know this. Sobre este tema de Venezuela y sobre quién inventaron las drogas, para sostener mi idea de que Occidente fue quien inventó el narcotráfico. Bueno, y como dato histórico les quiero hablar de los Rothschild del Este, los Sassoon, que se enriquecieron en la India arruinando la vida de millones de personas chinas. De hecho, la familia Sassoon son judíos bagdadíes que se trasladaron de Irak a la India a principios del siglo XIX. Construyeron uno de los imperios comerciales más poderosos de su tiempo. A medida que el opio fluía hacia China, la adicción se extendía y la economía sufría. La resistencia de China al comercio y a las demandas occidentales condujo a las guerras del opio y a los infames tratados desiguales. En medio de esta agitación, David Sassoon, el fundador de la dinastía Sassoon, vio una oportunidad y su empresa Sassoon & Co. se unió a importantes casas británicas como Jardine Matheson o Dent & Co. en la exportación de opio a China desde su base en Bombay, contando con agentes en Calcuta, Singapur, Hong Kong y Shanghái. Los Sassoon crearon una vasta red comercial exportando opio hacia el este e importando seda, té y plata hacia el oeste. Esto se convirtió en parte del llamado Triángulo Comercial con China a mediados del siglo XIX. Los Sassoon operaban bajo la protección del Imperio Británico, ¿no? O sea, evidencia de que el narcotráfico ya se ha usado desde hace mucho tiempo, siglos, como arma geopolítica. Para mediados de 1800, los Sassoon operaban bajo la protección del Imperio Británico, beneficiándose del control del imperio sobre los sistemas de producción y transporte de India. Después de que la Primera Guerra del Opio de 1839 a 1842 abriera los puertos chinos, los hijos de David, Elias, Albert y Sassoon, David Sassoon, se expandieron a Shanghái y Hong Kong. El negocio de opio de la familia Sassoon debilitó significativamente a China en el siglo XIX, lo retrasó. Posteriormente, los Sassoon se casaron con la élite británica y ascendieron a la alta sociedad, llegando a ser nombrados caballeros, ¿no? Y en el caso de México, como podrán ver en el video, Sheinbaum insistió en que regresar a la guerra contra el narco es ir hacia el fascismo. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero,
porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay Estado de Derecho y donde todo es extrajudicial y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. Pero bueno, es chistoso porque hay mucha gente, cuando tú haces críticas hacia el gobierno de Sheinbaum y la 4T, de que tienen cierto límite y que no pueden atacar al narco porque sería atacar a la DEA, al FBI, la CIA, a Wall Street, a la élite global, y como ya vimos en un video también pasado, hace 2 videos, también contra el cártel, posiblemente el cártel Samwok, que es el cártel de los chinos, el megacártel, que también busca posicionarse aquí y que tiene que ver con Shenli Yegon, el fentanilo, etcétera, ¿no? Entonces, da risa que cuando ven que tú haces este tipo de críticas, por ejemplo, a muchos les critican que por fumar, no sé, marihuana, etcétera, el ser parte, según ellos, del narcotráfico, que no necesariamente pueden conseguir su droga de productores que no son narcotraficantes, que no pertenecen a grupos de narcotraficantes, pues creen que por eso ya la gente no puede criticar y decir que claro que es un narcoestado, y les cuesta creerlo cuando realmente todas las evidencias nos llevan a ello, ¿no? No solo por el caso de García Luna, ya hasta salieron casos también de la 4T, pero porque unos consumen quieren negar la realidad, y también por ignorancia, porque muchos ni siquiera saben quién controla realmente las redes de narcotráfico, ¿no? y quieren justificarlo con el consumo personal de la gente, del pueblo. ¿Eso qué tiene que ver? Hay mucho pseudo revolucionario que antes juraba muerte al Estado y ahora hasta viven de esta cuarta transformación, y entonces dices, ¿dónde dejaste tus palabras? Entonces es obvio que hagan ataques hacia quien critica a la 4T, aun cuando ellos se decían revolucionarios de jóvenes, de cuando eran activistas, etcétera, porque pues viven de ella, maman de ella. La 4T evita su propia decadencia. Así que no liberal o zurdo, lo que quiera hacer, no importa que la gente consuma, no importa que consuman algunas sustancias, tienen derecho a criticar al narcotráfico, porque eso no tiene nada que ver con la realidad. Una cosa es que tú seas partícipe de consumiendo carne del calentamiento global, y otra cosa es que tú no puedas criticar solo porque moralmente no eres perfecto. Aquí no hay moralismos, aquí no hay moralistas. Aquí no hay seres perfectos moralmente. Hay que entender entonces que si tú apoyas incursiones de Estados Unidos en tu país, estás apoyando la globalización, estás apoyando que te alejen de tu cultura, que te individualicen, estás apoyando el individualismo. Pero bueno, ya estás informado con lo más reciente. Sígueme en TikTok, Facebook, YouTube. Nos vemos, chao.